A principios de los años 90, Julio Pérez Silva llegó a la comuna de Alto Hospicio, una zona desértica, aislada y empobrecida del norte del país. Ubicada a pocos kilómetros de Iquique, en la región de Tarapacá. Venía huyendo de su pasado. Al menos por un tiempo bajo el manto del olvido judicial. Tras un matrimonio fallido y con una hija a cuestas, se instaló en este lugar con la esperanza de pasar desapercibido. Nadie lo esperaba, nadie lo conocía. Y eso fue perfecto para él. Pérez Silva ya tenía antecedentes. En 1981, cuando apenas era un joven adulto, había sido condenado por violación. Sin embargo, tras una rebaja de condena y beneficiado por el sistema judicial de esos tiempos, fue puesto en libertad antes de cumplir la totalidad de su pena. Ese fue el primer error que cometerían las autoridades. Llámame. Nosotros te esperamos. Te queremos mucho. Así siguió como un sujeto discreto y servicial con los vecinos. Se le veía como un tipo callado, algo solitario pero completamente inofensivo. Un rostro gris que se perdía entre la pobreza y el anonimato del lugar. Lo que nadie sabía era que detrás de ese semblante apagado, se ocultaba uno de los criminales más despiadados de la historia chilena. Entre 1998 y 2001, algo oscuro comenzó a gestarse en Alto Hospicio. Adolescentes, todas mujeres de bajos recursos, estaban desapareciendo de forma extraña. La mayoría tenía entre 13 y 18 años, jóvenes que caminaban solas por caminos polvorientos, de regreso de la escuela o haciendo algún recado. El patrón se repetía, desaparecían sin dejar rastro, sin testigos ni pistas. Merodeaba por sectores apartados en busca de víctimas solitarias. Se les acercaba con amabilidad y ofrecía llevarlas gratis en su auto. Lo hacía sin levantar sospechas utilizando un tono amigable y paternal. La mayoría aceptaba. No era raro que en esos sectores los vecinos se ayudaran mutuamente, sobre todo con el transporte. Pero el viaje nunca terminaba en el destino prometido. En lugar de llevarlas a casa, desviaba el camino hacia zonas desérticas, en particular hacia antiguos piques mineros abandonados. Eran agujeros profundos, vestigios de una industria que había desaparecido décadas atrás, y que nadie supervisaba. Allí, en medio del silencio absoluto del desierto, las golpeaba brutalmente con piedras o con fierros oxidados, las violaba y luego arrojaba sus cuerpos a los pozos, que podían tener hasta 50 metros de profundidad. Muchos de esos cuerpos jamás fueron recuperados. El desierto, inhóspito, árido y frío por las noches, se convirtió en su cómplice perfecto. Las desapariciones comenzaron a multiplicarse, pero las autoridades no hicieron nada. La policía, los fiscales, e incluso algunos trabajadores sociales, se limitaron a levantar informes ridículos culpando a las víctimas. Afirmaban que las chicas se habían ido por voluntad propia, que probablemente estaban en otras ciudades, escapando por rebeldía o malos hábitos. En algunos casos llegaron a sugerir que trabajaban en la prostitución, o que habían sido reclutadas por redes criminales y de trata. Los familiares desesperados se encontraron con puertas cerradas y miradas de indiferencia. Nadie escuchaba a esas madres, nadie tomaba en serio a esos padres, pobres y sin conexiones. Las denuncias eran archivadas e incluso ignoradas. Los funcionarios públicos ni siquiera llegaban a registrar correctamente los nombres de las desaparecidas. Fue un crimen doble, el del Pérez Silva y el del Estado. Pero no todos se resignaron. El padre de Viviana Garay, una joven desaparecida en 2001, decidió actuar por cuenta propia. Vendió su bote de pescador, su única fuente de ingreso, y se trasladó desde su ciudad a Iquique para buscar a su hija. Se internó en los cerros, en basurales, en vertederos, en canales o en quebradas. Tocó puertas, habló con vecinos, pegó carteles y denunció ante los medios la indiferencia sistemática de las autoridades. Poco a poco otros padres y madres comenzaron a alzar la voz. Las historias de desapariciones empezaron a conectarse entre conversaciones, y se descubrió que no eran casos aislados. Había un patrón que las conectaba en cuanto a ubicaciones y rangos de edad. Las denuncias llegaron finalmente a los medios de comunicación, por lo que la presión pública creció tanto que llegó hasta el Congreso y obligó a la justicia a actuar. Aunque primero tuvo que ocurrir otro suceso escalofriante. Era el 4 de octubre de 2001. Esa tarde Bárbara Núñez, una adolescente de 17 años,
Caminaba sola cuando fue interceptada por Pérez Silva. Él utilizó el mismo modus operandi que con las otras. Ofreció llevarla a casa con falsa simpatía. El trayecto fue relativamente tranquilo, hasta que Bárbara se dio cuenta de que el camino al que la llevaba era incorrecto, por lo que comenzó a sospechar. Por desgracia sería muy tarde para evitar ser ultrajada. Sin embargo, tras ser arrojada en un pique minero y creyéndola sin vida, pudo escapar para notificar a las autoridades. Esa misma noche, Julio Pérez Silva fue arrestado. Lo que vino después fue un descenso al infierno. Reveló los nombres, los métodos, e indicó con precisión los lugares donde arrojó los cuerpos. Acompañó a los detectives a los piques mineros que utilizaba como vertederos. Uno a uno pudieron recuperar restos humanos. Algunos aún conservaban sus ropas. Otros eran solo esqueletos rotos por las caídas. El relato de sus crímenes dejó claro que actuó durante al menos 3 años, con total libertad sin que nadie lo detuviera. No porque no pudieran, sino porque ni siquiera lo intentaron. En 2004, tras un proceso largo y doloroso, Julio Pérez Silva fue condenado a presidio perpetuo calificado. La sentencia incluyó 14 homicidios, múltiples abusos y un asesinato frustrado. Lo más aterrador y doloroso para la sociedad chilena, es que pudo evitarse la mayoría de crímenes, si las autoridades hubieran atendido las denuncias de los familiares de las víctimas, en vez de señalarlas y adjudicar culpas a ellas.